Ahora vamos a hablar del circuito eléctrico. Un circuito es un sistema por el que circula corriente eléctrica. ¿Y qué es la corriente eléctrica? Es el paso ordenado de electrones a través del conductor, es decir, de los cables. Hay dos tipos de corriente dependiendo de cómo se comporten los electrones dentro del conductor. Por un lado tenemos la corriente continua, que es aquella cuyos electrones van siempre en el mismo sentido dentro del cable. Y además su valor es constante. Es la que tienen por ejemplo las pilas, las baterías de los coches, etc. Y por otro lado tenemos la corriente alterna. En este tipo de corriente los electrones van y vienen dentro del conductor, es decir, ya no siguen el mismo sentido. Además su valor, un circuito eléctrico consta de 5 tipos de elementos fundamentales. Sin los 3 primeros tipos de elementos ningún circuito puede funcionar. Los otros 2 tipos de elementos nos ayudan en el control y la seguridad de cada circuito. En primer lugar tenemos los elementos generadores que son los que le dan la energía al circuito. Son por ejemplo las pilas, las baterías, etc. En segundo lugar los elementos receptores que son aquellos elementos que consumen la energía y la transforman en luz o movimiento. Por ejemplo las bombillas o los motores. En tercer lugar los elementos conductores que son los elementos encargados de transportar la energía. En cuarto lugar los elementos de control que son los elementos que se encargan de permitir el paso de la corriente. Por ejemplo los interruptores. Y por último los elementos de protección que son los encargados de proteger el circuito. Los elementos a la hora de diseñar circuitos no se emplean con su forma original ya que eso sería bastante complicado. Por eso a cada elemento se le asigna un símbolo, que es el que luego se empleará en los diseños de los circuitos y que deberás aprenderte. Los elementos se conectan entre sí para formar circuitos. Hemos visto que cada elemento tiene su símbolo que sirve para dibujarlo. A la representación gráfica del circuito se le llama esquema eléctrico. Se muestra un ejemplo.